¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy está aquí con nosotros Mónica Pérez Sobrino, que viene con nuevo libro bajo el brazo, su primer libro, esta obra, Madame Nadie. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues bueno, os vais a encontrar un poco de todo, ¿no? Música, sobre todo, que gira a lo largo de toda la historia, porque el protagonista es pianista, y luego es una historia de amor y es una historia de dolor, pero de dolor que va más allá del dolor emocional, sino del dolor físico, porque el protagonista tiene un accidente de moto, tuvo un accidente de moto y a raíz de ese accidente desarrolla dolor crónico y una adicción, ¿no?, a los opioides. Pero sobre todo amor, diría yo, y música. Pero vamos a empezar por el título. ¿Quién es Madame Nadie? Madame Nadie, pues esto es algo que yo leí en una entrevista a Isabel Coixet hace un tiempo y me fascinó en una columna suya. Contaba que Marilyn Monroe en 1956 estaba rodando El Príncipe y la Corista en Londres y llegó a sus oídos que estaba pasando consulta a Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Y ella ya tenía su psiquiatra en California, pero bueno, ella ya era una mujer totalmente derruida, ya estaba totalmente destrozada y decidió probar suerte. Y de las primeras cosas que le contó en consulta es que cuando ella iba a un hotel y quería pasar de incógnito, no reservaba ni como Marilyn ni como Norma Jane, reservaba bajo el nombre de Madame Nadie. Y wow, me impactó mucho, ¿no? Porque Madame Nadie es ser nada, y entonces mostraba un poco cómo estaba ya Marilyn en esa época. Pero en tu novela, ¿quién es? En mi novela es ella, es la protagonista, que es Daniela, que al final el libro habla mucho de las relaciones tóxicas, ¿no?, de la dependencia. Entonces, igual que el protagonista genera una dependencia a una sustancia, Daniela genera una dependencia emocional, codependencia, que llaman en psiquiatría, ¿no? Y entonces llega un momento que ella se pierde por buscarle a él todo el rato. Es decir, sus proyectos se posponen por los proyectos de él. Su vida queda siempre en un segundo plano por intentar salvarle, ¿no?, al protagonista de donde está. Aunque la narración es a dos voces, precisamente predomina la de Madame Nadie, la de Daniela. ¿Por qué has querido hacerlo así? Pues porque yo creo que soy mujer y me siento más cómoda hablando desde la voz de una mujer, ¿no? Y porque por mucho que el protagonista parece que es él, en realidad yo quería hablar de cómo ella se rompe por intentar salvarlo, ¿no? Entonces creo que era muy interesante contarlo en primera persona. Empezamos por el principio y aunque el tema de las adicciones es el tema casi principal de la novela, al principio nos encontramos como otra línea y voy a leer una parte, son las infidelidades y las derrotas, son una carga pesada y hoy sé que quien traiciona sufre lo mismo, puede que incluso más que el engañado. No sé si una relación que empieza con una infidelidad por uno o por los dos está abocada a repetirse. Yo te diría que está abocada a repetirse, por supuesto. Lo que pasa es que creo que luego muchas veces, pues bueno, confías y piensas que puede ser solo un resbalón, ¿no? Pero sí, y es lo que tampoco no sé hasta qué punto podemos hacer spoiler aquí y hablar de lo que va a pasar Porque en el libro. al final quien busca encuentra, pero si alguien busca algo es porque sabe que va a encontrar. Exacto, quien busca encuentra, pero quien lo hace sabe lo que está haciendo, y también creo que es una forma de, bueno, de decir quiero volar un poco todo por los aires y buscando. Luego hay un punto que yo siempre lo digo, ¿no? Hay un punto medio entre la paranoia y la intuición, porque a veces estás como en esa línea que no sabes, ¿no?, si Si realmente estamos por un lado por o un por lado o otro. por otro, pero también de sobra el libro, ¿no? Y yo creo que hay una parte de nuestro subconsciente que graba muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, y cuando tienes ciertas corazonadas o cierta intuición, normalmente debes hacerle caso, porque yo creo que algo está pasando. Pero en realidad el tema principal, como decimos, de esta pareja, lo que tienen que luchar, ese gran elefante sobre la habitación, es el tema de las adicciones, en este caso desencadenada no por un ámbito de desenfreno, sino como consecuencia de ese accidente, por una adicción a los fármacos para paliar el dolor. Justo, que es lo más peligroso muchas veces, porque vemos una persona con una bata blanca, ¿no?, que nos está dando un medicamento y una receta médica y dices, aquí no hay peligro, pero de eso también quería hablar, no quería alertar de esto en el libro, que esto pasa, esto sucede, y no solo en Estados Unidos, que estamos escuchando todo el día que están muriendo 30.000 personas al año, que es una barbaridad, los últimos datos, ¿no?, por el consumo de opioides, sino que también pasa aquí, también pasa en España, igual que pasa con los opioides, pasa con las benzodiazepinas, Orfidales,
laxatines derivados, que parece que no, pero es muy peligroso, ¿no? Entonces yo quería hablar de eso, cómo a raíz de una receta pues generar una dependencia que realmente arruine tu vida. Y que se queda menos y va a ir a más. Y vas a buscar otras fórmulas para paliar ese síndrome de abstinencia, ese mono. Justo, al final es que el cuerpo se acostumbra a todo. Igual que te tomas un ibuprofeno todos los días, llegará un día que no te haga efecto, pues lo mismo sucede con la oxicodona, ¿no? Y con los opioides. Siempre quieres más y exactamente con el Oxycontin, que es el medicamento que en Estados Unidos ha hecho yonki a todo un país, está demostrado y está demostrado que es un medicamento que crea resistencia y que genera muchísima dependencia. Lo comparan con la heroína. Entonces, llega un momento que el paciente, o sea, el consumidor el que le ha recetado su médico una pastilla, pierde absolutamente el control. Y una adicción puede desencadenar a otra, una adicción a sustancias, puede estar derivada o derivar en una adicción, por ejemplo, o al trabajo o a redes sociales, o en este caso incluso a una adicción afectiva entre los protagonistas. Sí, es que yo creo que muchas veces cuando tienes una relación con una persona que está en esta situación, es muy común, ¿no? Es muy común que se genere esta dependencia, al final te obsesiona, entonces tu vida se va difuminando hasta que solo quieres ayudar a la persona que tienes al lado, que es la persona a la que quieres, porque realmente el problema que tiene es muy gordo. Entonces es muy peligroso porque parece que la adicción más dañina es la del protagonista, ¿no? Que obviamente está consumiendo de forma abusiva una sustancia que está arruinando su vida, pero la adicción de ella también es muy peligrosa porque realmente puede destrozar su vida, solo que es más sigilosa, no hace tanto ruido como la de él, pero también quería hablar de eso. Sí, porque al final en una persona adicta a él atenta contra su salud, pero ella atenta contra sus relaciones sociales. Sus relaciones sociales, su vida, su trabajo, su familia, porque al final es muy común que cuando se dan este tipo de relaciones, ¿no? Que son las relaciones tóxicas, las relaciones de dependencia emocional, al final la persona queda totalmente aislada en una burbuja por intentar ayudar a la persona que tiene al lado, ella pierde todo lo demás. Entonces es igual de peligroso que lo que le sucede a nuestro protagonista. Y también abordas de forma secundaria otro tema, que es el de la amistad sincera. Ese amigo que tenemos que nos dice a la cara la verdad, la que no queremos escuchar, pero que alguien nos lo tiene que decir. Sí, porque además es muy complicado, ¿no? Porque yo creo que hay veces que cuando dices según qué cosas te la estás jugando. Quiero decir, tú sabes que la persona que tienes enfrente no quiere escucharlo, no lo quiere ver, entonces puedes perder a esa persona incluso. Esa persona te puede decir, no te quiero volver a ver porque me estás haciendo daño, lo que me estás diciendo, y eso también sucede mucho, ¿no? Pero para mí es muy importante, ¿no? Esa valentía de el amigo de la protagonista, ¿no? De cuando coge y le dice, realmente estoy muy preocupado, tú estás muy mal, y se lo dice sabiendo que eso puede desencadenar que ella le diga, pues mira, no te vuelvo a llamar porque yo quiero quedar contigo para tomarme unos vinos, pasármelo bien, tomarme 3 copas, sino para que me eches aquí la bronca, ¿no? Pero para mí es fundamental. Muchas veces yo creo que eso salva vidas incluso. Tener a una persona al lado que te dice, oye, frena. La voz que escuchamos predominantemente en tu novela, en la narración, es la de Daniela, la de Madame Nadie, la protagonista, la que ve todos los problemas en su pareja. Pero llega un momento en el que ella hace autocrítica por las actitudes que ella está llevando a cabo. Sí, ella hace autocrítica. Llega un momento que ella al final, el último capítulo del libro, no quiero adelantar demasiado, pero ella analiza todo lo que ha pasado y bueno, lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Ella empieza a culpabilizarse y a reconocer sus errores y pide perdón de alguna forma porque al final aquí no hay ni buenos ni malos. Yo también quería hablar de eso, ¿no? Muchas veces actúas mal porque no te queda otra. Llevamos mochilas muy cargadas a nuestras espaldas, ¿no? Según cumplimos años. Y entonces quería decir, muchas veces actuamos mal, pero no podríamos haberlo hecho de otra forma. Entonces aquí hemos los actuado dos... lo mejor que hemos sido capaces de hacerlo. Exacto. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Es algo que yo digo siempre. ¿Y hay algún momento en el que ella se agarra a algún clavo ardiendo o hace una huida hacia adelante, pero sin solucionar los problemas? Sí, ella lo hace. De hecho, llega un momento que ella decide empezar una relación paralela, ¿no? Y tiene una aventura y ella se excusa. Esto es porque o me agarro a esto o me hundo, ¿no? Necesito salvarme de alguna forma y no puedo tener mi vida solamente en manos de Hugo, sino necesito
agarrarme a un asidero para intentar estar un poco mejor, ¿no? Que obviamente no la excusa, por supuesto, pero sí que creo que se puede llegar a entender. Formentera además juega un papel muy especial Sí. en esta historia. ¿Qué supone esta isla para ti? Formentera, bueno, es es uno de mis sitios del mundo, voy todos los años y yo creo que los recuerdos del verano, los que luego recurres durante los larguísimos inviernos, ¿no? Cuando se hace de noche a las 6 de la tarde, en mi caso siempre tienen como escenario Formentera. Entonces me parecía divertido empezar a arrancar ahí la novela. ¿Qué otros escenarios nos vamos a encontrar? San Sebastián, que es otra de mis ciudades. Yo soy de Zaragoza, pero tengo la mitad del corazón en Donosti. Y Madrid. Y luego ciudades europeas, porque al final el protagonista es músico, es pianista y toca por diferentes partes del mundo, ¿no? Pero sobre todo lo gordo sucede en Madrid. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación sobre las adicciones y también el proceso de desintoxicación? Pues es que es un tema, bueno, yo tuve un caso cercano de una persona que a raíz de un accidente y de un dolor crónico desarrolló una adicción a los opioides. Y esto fue en el 2015, cuando aquí todavía no se hablaba tanto de lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya estaba pasando y ya estaba saltando todo por los aires. Y me puse a investigar y me puse a leer y la verdad es que aluciné, ¿no? Y dije, no, esto no puede ser. Y empecé a hablar con médicos, y también vengo de familia de médicos, entonces lo tuve como muy fácil de acceso. Entonces me puse a investigar antes incluso de pensar en que quería escribir una novela. Luego a la novela llegó, pero la verdad es que me había interesado mucho el tema. Entonces luego tampoco es algo que me costó demasiado cuando me puse a escribir, ¿no? Porque la información de alguna forma ya la tenía. Ya la tenías. ¿Una adicción se cura o se convierte en silente? Una adicción no se cura. Un adicto es adicto desde mi punto de vista y muere adicto, entonces tiene que aprender a vivir siendo adicto. Yo creo que lo explica muy bien David Giner en Soy adicto, en el libro y en la serie, porque hay que aprender a vivir con eso, como quien tiene un accidente y tiene una secuela y tiene que aprender a vivir con esa secuela, es lo mismo, pero un adicto nunca deja de ser un adicto. En el libro haces también una reflexión sobre el cine clásico en un momento. ¿Crees que en nuestro día a día también tenemos que mirar más hacia el cine clásico y comportarnos de una manera más pausada, más reflexiva y disfrutando más del momento? Por supuesto. Creo que nos iría a todos como que bastante mejor, ¿no? Vivimos muy atropellados ahora ya con la tecnología, que es maravillosa, ni te cuento. Yo creo que no tenemos tiempo ni para parar, porque incluso cuando estás en la sala de espera de un dentista hace años, parabas y pensabas, estabas reflexionando, cogías una revista, lo volvías a dejar. Ahora todo el rato sacas el teléfono en la sala de espera, en un metro, en el ascensor. No tenemos tiempo para pensar. Y entonces el cine clásico para mí es como que va a cámara lenta, ¿no? Y todo va ralentizado y a mí me fascina. Y creo que la vida así es como que se saborea más, se disfruta más. Esta es tu primera novela. ¿De dónde surgió la idea de sentarte a escribir y una vez escrito decir, lo voy a publicar, quiero que la gente lo lea? Pues yo empecé a escribir una novela sin saber que lo estaba haciendo, porque hace un año y pico, yo tenía pareja y una noche estábamos separados, estábamos en diferentes ciudades y bueno, yo esperaba una llamada que no llegó, ¿no? Y llamé al teléfono 20 veces y no me cogieron el teléfono y tenían una intuición que luego se convirtió en una certeza. Entonces fue una noche horrible. Yo me pasé toda la noche fumando, escuchando música, escribiendo, muchísima angustia. Y de repente me vi con un texto de 3.000 palabras tremendo. Y yo ahí no tenía pensado escribir una novela. Entonces eso se quedó ahí, ¿no? Yo escribí como por desahogo, eso se quedó ahí, pasó el tiempo y a los 3 meses me encontré a Eva Serrano, es mi editora de Círculo de Tiza, en un evento y empezamos a hablar y me dijo tal, ¿y tú escribir? Y yo, bueno, siempre he tenido en mente, pero bueno, mándame algo. Y entonces me puse a escribir la novela y me acordé de ese texto, lo recuperé y dije, esto tiene que ser el arranque y a partir de ahí monté el resto de la historia, ¿no? Y lo curioso es que ese texto es el primer capítulo que sucede en realidad en el último tercio del libro, ¿no? Porque hay como 3 ejes temporales y todo lo que he escrito después del libro y encaja perfectamente con ese primer capítulo, que es como dices, es como magia, ¿no? Porque luego hay muchas cosas y muchos giros que encajan, pero salió de ahí ese primer chispazo de lo que fue la novela. ¿Ha sido terapéutico para ti escribir este libro? Sí, muchísimo, sí. Yo creo que
escribimos porque nos hacemos preguntas y porque no entendemos. Y escribir te ayuda a eso, ¿no? A descubrirte a ti misma en muchas cosas. Y bueno, yo siempre digo que creas personajes y creas escenarios, y estos personajes tienen cada uno un carácter y una forma de ser y una forma de estar en el mundo, y llega un momento que tus conflictos los posas, los dejas en esos personajes, a ver si lo que tú en la vida no lo sabes resolver, los personajes de tu libro sí, ¿no? Porque al final llega un momento que cogen vida propia y ellos, o sea, ya no estás escribiendo tú, ya no estás pensando tú lo que va a pasar a la siguiente escena, sino son los personajes los que funcionan solos, ¿no? Entonces, sí, a mí me ha ayudado un montón y he descubierto muchas cosas que no sabía de mí misma. ¿Pero para bien o alguna también para mal? Para bien y para mal, por supuesto, porque muchas veces... O mejor dicho, como los niños pequeños cuando íbamos al colegio, necesita mejorar. Claro, es para bien y sobre todo porque yo creo que incluso ser conscientes de nuestros claros y sombras, y más de nuestras sombras, es maravilloso, ¿no? Entonces digo, igual yo en 6 meses de terapia hubiera conseguido esto con mi psicóloga, que también apoyo total la terapia, por cierto, y ir al psicólogo me parece fundamental, pero te ayuda mucho a entenderte y a situarte un poco en el mundo, ¿no? Coges como perspectiva las cosas, las ves como desde fuera, te conviertes como en observador. Estamos nosotros también en una radio musical y tu libro también tiene un argumento musical muy interesante porque tus personajes lo mismo despiertan escuchando a Michael Jackson o a los Rolling Stones que escuchando a Mozart o a Bach. Justo, al final eso sí que es un reflejo absoluto de mi forma de entender la música, ¿no? A mí me encanta, lo he mamado en mi casa porque mi madre se dedicaba a la música clásica, estudié piano desde muy chiquitita y entonces yo crecí con música clásica desde, mis primeros recuerdos son siempre con música sonando en casa, y luego yo descubrí otra música, descubrí el rock y descubrí el jazz, pero siempre han convivido todas en mis playlists. Entonces yo me despierto con Michael Jackson y de repente puedo pasar a escuchar a Mozart y de repente puedo escuchar a, no sé, o sea, siempre hay una mezcla como muy ecléctica en todo lo que escucho. Y además al final del libro nos encontramos con un listado de todas esas canciones que forman la banda sonora de tu libro. ¿Te ha acompañado esta misma banda sonora durante el proceso de escritura o ha sido otra? Me ha acompañado, de hecho esta playlist me hice esta playlist para escribir, o sea, yo al final escribía con todo tipo de música y me di cuenta que a temporadas me venía mejor escuchar a ciertos artistas y a temporadas a otros, y entonces hice esta playlist para escribir. Y luego es verdad que creo que a veces la música te ayuda a llegar a sitios que no llegas con las palabras, ¿no? Entonces para mí era fundamental que estuviera presente en el libro, para la carga emocional de la música es tremenda. Y también haces un guiño al Penta, al bar de la movida por antonomasia. Sí, justo, exacto. Me parecía, yo viví muy cerquita de ahí y pasaba mucho por la puerta, y me parecía muy, muy interesante que de alguna forma estuviera ahí en el libro. Y para terminar, quizá vaya a ser la pregunta más complicada, porque con una playlist tan ecléctica, no sé con qué canción quieres que nos quedemos escuchando mientras vamos a leer tu libro. Pues yo te diría con la canción que abre el libro, la canción que aparece en el primer capítulo, que se llama Up to the Meets de The Strokes. Pues si te parece, nos vamos a quedar escuchándola mientras leemos las páginas de tu novela, de Madame Nadie. Mónica Pérez Sobrino, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme a pasar este rato con vosotros. Recordamos que aquellos que nos estéis escuchando en las plataformas de audio podéis ver la entrevista en YouTube, y si lo estáis haciendo en YouTube, os invitamos a pasaros por nuestra web o por cualquiera de las plataformas de audio para poder escuchar la entrevista y esta canción final. Mónica, te esperamos con la próxima. Vale, muchas gracias. Hasta la siguiente. Quieres